Estamos en Historia Antigua de la Península Ibérica en la Facultad de Historia en la UNED. Comencemos el tema 10, de Numancia a Sertorio. El carácter de la época. La importancia de este periodo radica en que se empieza a considerar a la península como parte del imperio y adquiriendo atención institucional y administrativa. La crisis republicana, optimates y populares. Los dramáticos acontecimientos que suceden en Roma en este periodo son fundamentales para comprender la evolución de las provincias hispanas. Distintas circunstancias coincidieron para desatar lo que iba a ser la primera gran crisis revolucionaria de la República en el 133 a.C. Tiberio Graco no consiguió llevar a cabo su reforma agraria, pero él y su hermano Cayo comenzaron a hacer política contra el poder, provocando la división de la clase gobernante en dos tendencias: los optimates, partidarios de mantener la absoluta autoridad del Senado, y los populares, que se enfrentan a los otros buscando el poder personal e involucrando al pueblo. Mario y la proletarización del ejército. Tradicionalmente había que tener un mínimo de fortuna personal para ser considerado ciudadano, y solo los ciudadanos podían formar parte del ejército. Eso dejaba fuera del mismo a los proletari, que eran aquellos que no alcanzaban ese mínimo. Cayo Mario encontró la solución a los problemas que arrastraba consigo el ejército, consiguiendo que se aceptara legalmente el enrolamiento de los proletari, el cambio de ciudadanos que no querían servicios prolongados que los alejaran de sus intereses económicos por proletari, que veían en el servicio militar un medio de vida, y supuso el paso de un ejército permanente a los reclutamientos en función de las necesidades. Esta nueva concepción favoreció la interferencia del poder militar en la vida política. El control de esas fuerzas reclutadas recaía en un noble que tenía en la práctica todo el poder en la provincia que gobernaba, incluida la libre disposición de botín y la capacidad de realizar campañas a su antojo. El soldado dejó de estar ligado a Roma y empezó a estarlo a su general, como auténtica relación de clientela que se extendía incluso tras la licencia de aquel a la vida civil. Cuando los generales comenzaron a usar esto en su beneficio, la consecuencia fue la guerra civil. La guerra social. El llamado problema itálico o guerra social fue el primer conflicto que tuvo lugar en suelo itálico entre el 91 y el 89 a.C. Estalló cuando los itálicos, habitantes de la península que tenían todas las obligaciones de los romanos, reclamaron la ciudadanía y el Senado se la negó. El golpe de estado de Sila. En este ambiente surge Lucio Cornelio Sila, aristócrata que militaba en el bando de los optimates y odiaba por encima de todo a Mario. Aún encendidos los rescoldos de la guerra social, surgió la necesidad de enfrentarse en el Ponto al rey Mitrídates. Sila recibió el mando de las tropas y Mario consiguió, mediante un decreto popular, anular la orden del Senado y asignarse a sí mismo la misión. Sila, preparado para marchar, expuso la situación al ejército y consiguió de los soldados que marcharan contra la propia Roma. Se violaba por primera vez el marco de la libertad ciudadana. Sila no pudo consolidar su golpe de estado, ya que mientras que luchaba en Oriente, los populares se recuperaron. Pero esta situación iba a durar poco. Sila regresa de Oriente al mando de un ejército absolutamente fiel, enriquecido por el botín, y tras 2 años de guerra civil, se hizo con el gobierno de Roma. Su dictadura duró 2 años. Hispania tras la guerra de Numancia. La reorganización provincial tras las guerras celtíbero-lusitanas. La necesidad de reorganizar el territorio tras 20 años de guerra era evidente. El Senado envió una comisión de 10 miembros para poner orden en las provincias hispánicas. Se desconoce cómo esta comisión desarrolló su gestión, aunque por comparación con otras semejantes se puede suponer que su trabajo consistió en ratificar y puntualizar decisiones tomadas por los generales, determinar los límites de ager publicus,
redistribuir tierras, reajustar tributos, etc. Nuevas guerras en la meseta. Tras esta reordenación, los enfrentamientos continuaron, con mayor o menor intensidad y fortuna. De nuevo, los lusitanos en el 114 fueron protagonistas. La sublevación fue reprimida por Mario. Al año siguiente, Silano volvió a luchar con éxito. Sin embargo, el gobernador del 112 perdió la vida en el campo de batalla. Las cosas continuaron así hasta que en el 97 se envió a Ulterior, a uno de los cónsules, Publio Licinio Craso, cuyo imperium fue prolongado en los años siguientes y que recibió el triunfo en el 93. La invasión de los cimbrios y las campañas de Tito Didio. En la Citerior, la caída de Numancia había disuadido a las tribus de la meseta de nuevos levantamientos hasta el punto de que apoyaron con tropas y abastecimiento las campañas en la Ulterior. Entre los años 113 y 107, bandas de cimbrios y teutones venidos de Germania arrollaron sucesivamente a 3 ejércitos consulares, y en el 105 se perderían nada menos que 80.000 hombres por la ineptitud de los generales de ese año. En lugar de aprovechar la situación, los bárbaros se dividieron y los cimbrios pasaron a la península en el 104. Dada la incapacidad romana para repeler la agresión, fueron los propios indígenas quienes tuvieron que hacerle frente. Tras el saqueo, los cimbrios se marcharon de la península para unirse a los teutones de nuevo. Cayo Mario los derrotaría en Aquae Sextiae y Belbechae poco después. Los celtíberos volvieron a levantarse al advertir la debilidad de las armas romanas. Roma debió alarmarse hasta el punto de decidir mandar a uno de los cónsules en el 98, Tito Didio, quien permaneció 5 años en una campaña marcada por la dureza demostrada por episodios como la matanza de 20.000 arébacos, el desmantelamiento de Telmantia y su traslado al llano, o el asedio de Colenda y la posterior venta de sus habitantes como esclavos. La conquista de las Baleares. En el 123, el cónsul Quintio Cecilio Metelo intentó anexionar las Baleares. El pretexto fue acabar con la piratería en la zona y hacer segura la ruta por mar, aunque la riqueza de las tierras debió pesar en la decisión. La campaña fue sencilla. Metelo permaneció 2 años organizando el territorio y fundó los núcleos de Palma y Pollentía, mereciendo el sobrenombre de Baleárico tras su triunfo en Roma. Las motivaciones de las guerras en la meseta. El testimonio de la Tabula Alcantarensis. En los alrededores de Alcántara, en Cáceres, se encontró una placa de bronce con el texto de un deditio, rendición sin condiciones, de la desconocida comunidad de los seanocenses, al general Cesio. La Tabula Alcanteriense, que desvela particularidades de la lucha contra los lusitanos. Lo cierto es que el territorio aún no estaba totalmente incorporado al dominio romano y la amplitud del mismo y su orografía dificultaban y ralentizaban ese proceso. No obstante, se aprecia un cambio en las campañas romanas, que pasan de ser erráticas, operaciones sujetas al capricho de los gobernadores, a la clara manifestación de una voluntad de incorporación sistemática de los territorios celtíberos y lusitanos. El problema de la tierra. El escaso rendimiento económico y el mal reparto social de las tierras en la Celtiberia eran la fuente de los problemas económicos de los indígenas. Los romanos tendían a favorecer a las clases dirigentes en un intento de ganarse a sus miembros. Que la falta o pobreza de las tierras era la causa de los desequilibrios de este territorio queda de manifiesto por la repetida estrategia romana de reunir desarmados a pueblos enteros, con la promesa del reparto de tierras para proceder a exterminarlos. El gobierno romano era la causa de la permanencia de este desequilibrio, al sostener a las oligarquías interesadas en perpetuarlo y oponerse al desarrollo de concentraciones urbanas en clara contradicción con su propio interés por mantener sometido el territorio.
La revolución social estaba fuera de la mentalidad romana, de modo que ante la falta de soluciones políticas el único camino era recurrir a la fuerza. Esta situación provocaba los constantes enfrentamientos que solo finalizaron con la enérgica intervención de Pompeyo en la guerra sertoriana. La geografía de las guerras. Cuando las fuentes romanas nos hablan de guerras con los celtíberos o los lusitanos, en una generalización realizada en función de que la campaña la lleve a cabo el gobernador de una u otra provincia, debemos entender que se hace referencia implícitamente a otros pueblos, los baceos y turmogos en la citerior y los betones y galaicos en la ulterior. Las operaciones en la Celtiberia habrían estado encaminadas a penetrar por la línea sur del Duero, tratando de someter las últimas resistencias de los arébacos. En la ulterior, los datos apuntan a que el escenario sería una amplia franja entre el Guadiana y el Tajo, lo que indica que más que contra los lusitanos, las campañas estarían dirigidas contra los betones. El objetivo de las mismas habría sido establecer la frontera entre la línea del Duero. Evolución del ámbito provincial. De provincia a provinciae. Iniciativas del gobierno. El papel de los pretones. Las decisiones que influían en las provincias seguían en manos de los gobernadores, si bien hay indicios para imaginar un escenario cambiante, tanto en la actitud del Senado como en la respuesta de las poblaciones indígenas a la influencia romana. Durante el medio siglo, que antecede a la guerra sertoriana, el gobierno de las provincias siguió en manos de pretores, que veían prorrogados sus mandatos por 1 o 2 años. Esos periodos prolongados conducían al desarrollo de nuevas tareas al margen de sus principales obligaciones en el campo de la guerra, principalmente de carácter judicial y legal. Por otro lado, la ocupación militar continuada conllevó el establecimiento de relaciones cada vez más estrechas con las poblaciones locales, para quienes la presencia romana se convirtió en un elemento más de convivencia, acostumbrándose a considerar a la autoridad romana como el árbitro natural tanto en problemas entre indígenas y romanos como en los que solo afectaban a las comunidades locales. La tabula Contrebiensis es una plancha de bronce hallada en Contrevia, Belaisca, Botorrita, Zaragoza, y que contiene el procedimiento seguido para la resolución de una disputa entre comunidades vecinas en torno a derechos de agua. Es un ejemplo del uso del ius civile en un pleito entre comunidades que en realidad carecían de un estatus especial y eran, por tanto, ajenas al derecho romano. El bronce de Ascoli. En la misma zona y época, el bronce de Ascoli documenta la concesión hecha por Cneo Pompeyo Estrabón, el padre de Pompeyo Magno, de la ciudadanía romana a la turma Sabitana, un escuadrón de caballería auxiliar compuesto por hispanos de la zona de Ebro, por su comportamiento en el sitio de Asculum, Ascoli, durante la Guerra Social, del 91 al 89 a.C. Los territorios del Valle del Ebro y parte de la meseta norte, que Graco había considerado de frontera, se incluyen ahora en el ámbito provincial. Las políticas de pacto se cambian por otras de administración directa. Cuando la población indígena se resigna a la subordinación a Roma, se abre el camino a la organización social más allá del simple sometimiento. Es decir, los principios políticos romanos no cambian, pero sí lo hace la actitud indígena. La pacificación abrió el camino a la urbanización, a la creación de núcleos urbanos que servían como centros administrativos. El nuevo marco de las cívitas solo fue posible por la voluntad de los indígenas, que aceptan esas tareas de administración al servicio de Roma, lo que implicó la aparición de las minorías rectoras al tiempo que se acrecentaba el proceso de romanización en esas comunidades. Durante los 50 años entra la caída de Numancia y la guerra sertoriana. Los nombres étnicos sedetanos, ilerguetes, vascones son sustituidos por los nombres de civitates. Bilbilis, Calagurris, Contebria, conocidos por monedas y documentos como la tábula
con Treviensis y el bronce de Ascoli. Emigración romana itálica, colonos y refugiados. En este proceso de reorganización es preciso tener en cuenta la incidencia de la población romana itálica, que llega a la península en número creciente. A excepción de Carteia, el impulso fundacional no procede del gobierno central, sino de los gobernadores. Entre estos núcleos podemos mencionar Itálica, Grachurris, Igiturgi, Córdoba, Valentia o Palma. La consecuencia evidente de esta emigración será la progresiva adopción de costumbres romanas por parte de la población indígena en las zonas de concentración de los colonos. Mención aparte merece el fenómeno de la emigración política. El endurecimiento de los enfrentamientos en Roma tiene como desenlace la marcha de la capital de los políticos del bando perdedor. Muchos de ellos elegirían Hispania como destino, tanto por su cercanía relativa a Roma como por su abundancia de recursos, con la posibilidad de robustecer posiciones para intentar el contraataque. Como consecuencia, Hispania se convierte en un campo de refugiados políticos representados por Sertorio, que no es sino uno más, quizás el más famoso de una larga lista de populares primero, tras el golpe de Sila, y silanos después, cuando Cina emprende a su vez la represión contra aquellos que buscan refugio en las provincias hispanas. El proceso de integración provincial. La mentalidad romana sigue considerando en esta época las provincias hispanas como un campo de acción principalmente militar. Pero, si bien no tanto por la voluntad de los gobiernos, sino más bien por la incidencia de una pléyade de elementos, se inicia un periodo de cambios. Hispania se ve inmersa en la tormenta política que sacude Roma. Al principio tímidamente con la llegada de los refugiados políticos, pero más adelante, de forma ampliada, con las acciones militares, emprendidas por Sertorio. La península pasa de ser un campo de conquista a convertirse en un campo de batalla en el que los indígenas luchan contra Roma codo a codo, con romanos, y las ciudades toman partido por uno y otro bando, iniciándose las clientelas provinciales. Vamos a mencionar la cronología. En el 124, Fabio Máximo Alogróbico, en la Citerior. En el 123, Tribunado de Sempronio Graco. Del 123 al 122, Cecilio Metelo conquista las Baleares. En el 120, Man, Sergio, procónsul de la Citerio. En el 114, Cayo Mario, pretor de la Ulterior, combate a los lusitanos. En el 113, Junio Silano, pretor de la Ulterior, combate a los lusitanos. En el 112, Calpurnio Pisón, pretor de la Ulterior, es derrotado y muerto por los lusitanos. Del 112 al 106, Guerra de Jugurta. En el 111, Sulpicio Galba, pretor de la Ulterior. En el 109, Quinto Servilio Cepión, pretor de la Ulterior, combate a los lusitanos y obtiene el triunfo. En el 107, Mario, cónsul, reforma del ejército. En el 106, el procónsul Licinio Craso, en la Ulterior, conduce campañas contra los lusitanos que se prolongan por 3 años. En el 105, derrota romana contra cimbrios y teutones, en Arausio. En el 104, bandas de cimbrios invaden la Citerior y son rechazados por los celtíberos. Segunda guerra servil en Sicilia. En el 103, Tribunado de Saturnino. En el 102, victoria de Mario de Aquae Sextae. Mario, pretor de la Ulterior, funda una ciudad para auxiliares celtíberos de su ejército en su guerra contra los lusitanos. En el 101, el procónsul Cornelio Dolabella consigue un triunfo por su lucha con los lusitanos. En el 99, el pretor de la Citerior, Celio Caldo, combate a los celtíberos. Guerras lusitanas. 98 al 94. El cónsul Tito Didio es enviado a la Citerior para luchar contra los celtíberos,
actividad bélica de Craso en la Ulterior, entre el 96 y el 94. En el 93, el cónsul Valerio Flaco conduce una última campaña contra los celtíberos, ratificación por Valerio de una sentencia sobre derechos de propiedad, conocida como Bronce de Botorrita. Del 91 al 89, guerra social. Y en el 89, decreto de Cneo Pompeyo Estrabón, en el que se concede la ciudadanía romana a un escuadrón de caballería hispano. Indicios. Inicialmente en el 218 a.C., el desembarco de Roma en la península, en concreto en Ampurias, solo obedecía a un intento romano por garantizar el control del enemigo cartaginés, una vez que éste había violado el Tratado del Ebro en el 197 a.C. Sin embargo, el Senado envió a Roma a Sempronio Tuditano y a Elvio, los dos primeros praetores. Ello implicaba 3 puntos. La configuración de dos provincias, la Citerior, con sede en Tarraco, y la Ulterior, con sede en Cartago Nova, una vez conquistada a los cartagineses con su correspondiente guarnición militar. 2. Instalación del aparato administrativo romano provincial en Hispania. Praetores consilium, representante del Senado, equipo clientelar de praefecti y colaboradores y quaestor para la gestión económica. Y tercero, territorialización, por tanto, aunque con límites variables del concepto romano inicial de provincia. Las campañas de Marco Porcio Catón. En el 195 a.C., Roma envía a Hispania, sin retirar las legiones que estaban al mando de los pretores, la cónsul Catón. Lo hace con la intención de que se adueñara de casi 400 poleis, Plutarco, Cato, y sobre todo de infundir miedo al imperialismo y al poder romanos entre los indígenas de la península. Del 195 al 193, Catón desarrolla activas campañas contra los pueblos del nordeste peninsular, dirigiéndose después hacia la meseta y el Tajo. Del 193 al 189, con Catón, cayó Flaminio y Lucio Emilio Paulo, se conquista el territorio de los betones y de los carpetanos, con el objetivo de controlar los puntos esenciales de vadeo del Tajo y pacificando después el área del río Baetis. Del 180 al 179 a.C., de la mano de Tiberio Sempronio Graco, Roma inicia la deditio de diferentes comunidades en las que concede lote de tierras a sus habitantes, comprendiendo que eso era una de las causas endémicas de las revueltas continuas de los hispanos. Así, por ejemplo, se fundan Grachurris, Alfaro, tras las victorias sobre los celtíberos en Smolchaunus, Moncayo, o Iturgi, Mengíbar. Del 179 al 155 a.C. es un periodo de relativa calma. Durante él tenemos noticia de una embajada de hispanos a Roma, Livio, en el 53, para quejarse por las vejaciones a que eran sometidos por los soldados romanos, la pronta elección como patronus de Porcio Catón, Cornelio Escipión, Emilio Paulo por los pueblos indígenas, que ven en ellos la posibilidad de integrarse en sus clientelas y participar ya en las primeras societates publicarum, de explotación de los beneficios de la conquista. El hito característico de esta es la fundación por L. Canuleyo, pretor de la Ulterior, de la colonia Cartella, San Roque de Cádiz, completada con colonos itálicos. Celtíberos lusitanos, Numancia. Las guerras que Roma libra en el siglo II a.C., en realidad la guerra en Hispania y los últimos episodios de la conquista de Macedonia, son enfrentamientos que ciertamente interesan a Roma, en tanto que le permiten tener entretenida a mano de obra campesina que se había empobrecido con la masiva y progresiva llegada de esclavos como botín de guerra. En ese sentido, hay que entender la declaración de guerra a Celtiberia a través del Segeda, en el 153 a.C. Las guerras lusitanas, del 156 al 136 a.C. Quizá en cumplimiento de una posible costumbre sagrada, Apiano, del 56 al 60, que les lleva a plantar cara al enemigo a través del envío al frente, pero fuera de su propio territorio, de grupos de jóvenes armados, los lusitanos, cuyo territorio matriz estaba comprendido entre los ríos Tajo y Duero. Se adentraron en el valle del Guadalquivir plantando cara a los generales romanos, Cayo Sulpicio, Galba
y Lucio Virginio Lúculo. A la primera sublevación, en el 153 a.C., que fue violentamente reprimida por Roma, le siguió la liderada por uno de los supervivientes de aquella, Viriato, que mantuvo en torno al 146 y hasta su muerte en el 139 a.C. diversos enfrentamientos con Roma en torno al Guadalquivir. Asesinado Viriato por sus propios emisarios, la guerra culminó sin apenas resistencia en el 138 a.C., cuando el gobernador de la ulterior, Lunio Bruto, penetró en territorio lusitano sin encontrar resistencia. Guerras celtibéricas, del 153 al 133 a.C. Como antes se ha dicho, estas guerras fueron enfrentamientos que en realidad convenían a Roma. Tal vez por eso, y adelantando el nombramiento de los nuevos cónsules en el 153 a.C., fue enviado a Hispania Fulvio Nobilio, encargado de hacer la guerra a los celtíberos. Una de sus tribus, la de los titos, había fortificado las murallas de la ciudad de Segueda, el Pollo de Mara, en Teruel, hacia el 151 a.C., y tras algunas primeras derrotas, Roma se hizo con el control del todo el territorio acio, ciudades de Cauca, Intercatia y Pallantia, orientando ya todos sus esfuerzos hacia Numancia. Los cónsules Fulvio Nobilio, Claudio Marcelo u Hostilio Manciano se fueron sucediendo en el difícil y fracasado asedio a la ciudad hasta que fue enviado a Numancia el vencedor de Cartago, Cornelio Escipión, que arrasó la ciudad en el 133 a.C., episodio con el que concluyen las guerras celtibéricas y la primera fase de la conquista de Hispania, que, como puede verse, dejó fuera de los astures, cántabros y galaicos, que serían dominados solo en época de Augusto, fecha en la que se completó la pacificación de la península ibérica.